Cuando pensamos en Corea del Sur, casi siempre imaginamos un lugar lleno de brillo, música animada y gente muy elegante caminando por calles iluminadas. Parece uno de esos mundos perfectos que vemos en los dibujos animados. Pero cuando alguien decide abrir la puerta que se encuentra detrás de ese escenario tan bonito, descubre una Corea muy diferente a la que aparece en los vídeos. Allí hay personas que se despiertan cada día sin saber si podrán pagar el alquiler. Ancianos que tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos y jóvenes que cargan con un enorme peso a causa de las expectativas de la sociedad. Es como mirar un pastel precioso por fuera, lleno de glaseado, y solo después darse cuenta de que por dentro está destrozado. Muchas familias viven en casas pequeñas, algunas casi sin luz, y otras pasan por dificultades tan grandes que ni siquiera parecen posibles en un país lleno de tecnología. Esta diferencia entre lo que ve el mundo y lo que realmente sucede hace que Corea del Sur parezca dos lugares al mismo tiempo. Uno está lleno de glamour, canciones famosas y edificios que tocan el cielo. El otro es silencioso, oculto y lleno de historias que pocas personas conocen. Y es precisamente cuando empezamos a comprender esta división, cuando entramos en una parte aún más fascinante, la forma en que la geografía del país contribuye a crear estos contrastes. Porque, al igual que su sociedad, el propio territorio de Corea del Sur mezcla paisajes antiguos y modernos de 1900, una manera tan inesperada que parece que alguien haya juntado pedazos de diferentes épocas para contar una misma historia, algo que veremos con mayor claridad en el próximo capítulo. Corea del Sur es como uno de esos libros en los que cuando lo abres, cada página muestra un escenario completamente diferente, pero todos forman parte de la misma aventura. Si viajas por allí, te darás cuenta de que en un momento estás caminando entre rascacielos tan altos que parecen hablar con las nubes, y al poco rato puedes doblar una esquina y encontrarte frente a un templo antiguo, tan silencioso y lleno de historia que parece haberse detenido en el tiempo. Este encuentro entre lo muy antiguo y lo muy nuevo ocurre todo el tiempo, creando la sensación de que dos mundos conviven sin pelear, como si fueran vecinos que han aprendido a respetarse. Seúl, la capital, es el mejor ejemplo de ello. Mientras que por un lado hay gigantescos centros comerciales, luces de colores y avenidas siempre concurridas, por el otro hay mercados callejeros donde se extiende el aroma de la comida tradicional y las verdes montañas surgen detrás de los edificios, recordando que la naturaleza siempre estuvo allí primero. Lo más curioso es que más del 70% del país está formado por montañas que aparecen de repente en medio de las ciudades, como si hubieran decidido quedarse para observar el rápido crecimiento del país. En lugares como la isla de Jeju, el paisaje cambia aún más. Allí hay un volcán dormido, campos floridos que se extienden hasta donde alcanza la vista y cuevas de lava que parecen túneles secretos creados por la propia tierra. Y todo esto convive con la modernidad sin mezclarse completamente, creando un contraste que impresiona a cualquiera. Pero este contraste no se limita a la naturaleza y a las construcciones, sino que también aparece en las historias que conforman el país. Porque para entender por qué Corea del Sur está tan llena de diferencias, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar que su pasado estuvo marcado por guerras, divisiones y desafíos que aún hoy moldean la vida de quienes viven allí, algo que descubriremos al avanzar al siguiente capítulo.
La historia de Corea del Sur es como uno de esos libros antiguos que, aunque llenos de páginas difíciles, logran explicar por qué el presente es como es. Para entender el contraste entre el brillo de las ciudades modernas y las dificultades a las que se enfrentan tantas personas hoy en día, hay que retroceder unas décadas e imaginar cómo era vivir en un país cuya identidad se veía constantemente amenazada. A principios del siglo pasado, toda Corea fue ocupada por Japón, y no se trató solo de un cambio de gobierno. Fue como si alguien intentara arrancar todo lo que hacía de ese pueblo lo que eran. Se prohibió el idioma coreano, se ocultaron las tradiciones y muchos trabajadores se vieron obligados a servir en condiciones duras e inhumanas. El país, que ya antes enfrentaba sus propias dificultades, se vio tratado como una colonia que existía solo para servir a otro lugar. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Corea finalmente logró liberarse, parecía que lo peor había pasado. Pero, en cambio, llegó otra tragedia, tan grande que atravesó generaciones: la división de la península. Por un lado, quedó el norte, apoyado por los soviéticos. Por el otro, el sur, apoyado por los Estados Unidos. Fue como coger a toda una familia y de la noche a la mañana separarla por la mitad, sin posibilidad de despedirse. Esta división no solo se produjo en el mapa, sino que también dividió hogares, relaciones, historias y sueños. En 1950, esta tensión estalló en la Guerra de Corea, uno de los conflictos más violentos del siglo. Se destruyeron casas, desaparecieron ciudades enteras y millones de personas lo perdieron todo, incluso a familiares de los que nunca más se supo nada. Cuando terminó la guerra, no hubo una paz verdadera, solo un acuerdo para dejar de luchar, dejando una herida abierta que permanece hasta hoy, dividiendo dos países que antes eran uno solo. Lo más sorprendente es que, incluso con tanta destrucción, el sur encontró fuerzas para levantarse. La reconstrucción fue tan rápida que a menudo parece un milagro, pero un milagro construido sobre la base de enormes sacrificios. El gobierno invirtió en educación, fábricas, exportaciones y tecnología, creando las bases para empresas gigantes que hoy en día todo el mundo conoce, como Samsung y Hyundai. Sin embargo, este avance, tan admirado desde fuera, se pagó con jornadas laborales muy duras, una presión social incalculable y una carrera contra el tiempo que dejó a mucha gente por el camino. La Corea del Sur moderna nació bajo el esfuerzo, el sudor y el miedo a volver a la pobreza, algo que todavía influye en el comportamiento de las personas hoy en día. Y es precisamente aquí donde empezamos a comprender cómo el pasado moldea el presente y cómo los efectos de esas guerras siguen resonando en las familias surcoreanas, especialmente ahora, cuando el país se enfrenta a un problema que cambia por completo el ritmo de vida. Una población que envejece demasiado rápido y nace cada vez menos, algo que exploraremos en el próximo capítulo. Cuando miramos a la Corea del Sur actual, nos damos cuenta de que el país tiene una preocupación que no se refleja en los edificios modernos ni en las luces de las grandes avenidas. La gente está envejeciendo demasiado rápido y casi no nacen niños para ocupar su lugar. Es como si el reloj hubiera empezado a correr más rápido para unos y más lento para otros. La esperanza de vida ha aumentado tanto que muchos coreanos llegan a los 90 años, lo que parece un gran logro. Pero el problema surge cuando vemos que al mismo tiempo las familias están decidiendo no tener hijos. Y esto no es solo una tendencia, es un fenómeno alarmante. La tasa de natalidad ha caído tanto que se ha convertido en la más baja del mundo, como si todo un país hubiera pulsado el botón de pausa en la idea de formar una familia.
La verdad es que vivir en Corea del Sur puede ser muy agotador. Tanto para los niños como para los adultos, la presión por ser perfectos está presente en todos los ámbitos. Los jóvenes estudian durante horas y horas todos los días, compiten por plazas en escuelas muy solicitadas y, cuando finalmente comienzan a trabajar, descubren que la rutina es aún más pesada de lo que imaginaban. Las largas jornadas laborales, los salarios que no siempre se ajustan al coste de la vida y la competitividad hacen que muchos se pregunten si vale la pena traer hijos a un entorno tan exigente. Además, cuidar de un hijo no es barato. Las escuelas, los cursos, la alimentación, la vivienda, todo ello supone un gran gasto, sobre todo en ciudades caras como Seúl, donde un alquiler normal puede costar más de lo que muchas familias pueden pagar. Por eso, aunque el gobierno ofrece ayudas en dólares para animar a las parejas a tener hijos, el problema sigue creciendo como una bola de nieve que nadie puede detener. Al mismo tiempo, las personas mayores se enfrentan a una situación aún más delicada. Con menos jóvenes para sostener el sistema de pensiones y cuidar de las generaciones mayores, muchos acaban viviendo solos, con poco dinero y sin apoyo familiar. La idea tradicional de que los hijos cuidan de sus padres está desapareciendo, porque muchos jóvenes simplemente no pueden hacer frente a la carga financiera y emocional de esta responsabilidad. Esto crea un círculo complicado. Cuanto más difícil es cuidar a los ancianos, menos gente quiere formar una familia. Y cuantas menos familias se forman, más difícil resulta sostener la sociedad. Corea del Sur, que reconstruyó todo desde cero tras las guerras y la pobreza, lucha ahora contra una amenaza silenciosa que viene de dentro y que afecta a la estructura de todo. Y este escenario se vuelve aún más complejo cuando nos damos cuenta de que, dentro de esta crisis demográfica, existe otro factor que influye profundamente en el comportamiento de las personas: la presión social, los antiguos patrones y el machismo estructural que aún moldea la vida de muchas mujeres coreanas, algo que comprenderemos mejor en el próximo capítulo. Cuando intentamos comprender por qué tantos jóvenes en Corea del Sur han decidido no formar familias, nos damos cuenta de que el problema no radica únicamente en el coste de la vida o en la falta de tiempo. Hay algo más profundo, casi invisible para quien lo observa desde lejos, pero totalmente presente en la vida de las mujeres coreanas. Un machismo que aún respira con fuerza en la sociedad. Aunque el país parezca moderno, tecnológico y lleno de novedades, muchas personas siguen creyendo en ideas antiguas sobre cómo debe actuar, trabajar o incluso comportarse una mujer en casa. Para muchas coreanas, crecer significa aprender desde pequeñas que deben encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas, aunque tengan una carrera tan exigente como la de cualquier hombre. Es como vivir con dos pesos al mismo tiempo, tratando de equilibrar las expectativas de un siglo pasado con las oportunidades de un siglo actual. Esta presión se vuelve tan grande que varias mujeres han decidido simplemente no participar en este juego. De ahí nace un movimiento conocido como 4B, que significa 4 rechazos. No salir con nadie, no casarse, no tener hijos y no tener relaciones. Para ellas, esta es una forma de decir que no quieren vivir bajo reglas que parecen estar hechas para limitar su libertad y poner todas las responsabilidades sobre sus hombros. Muchas cuentan que, al entrar en el mercado laboral, se encuentran con entornos en los que se minimizan sus esfuerzos, sus salarios son más bajos y sus opiniones se valoran menos. Otras cuentan que, en casa, se espera que sean ellas las que cuiden de sus padres, de sus suegros, de la limpieza, de la comida y, si tienen hijos, de toda la educación infantil. Mientras tanto, los hombres
rara vez se enfrentan a las mismas exigencias. Este tipo de desigualdad crea un clima en el que el simple hecho de pensar en casarse ya causa miedo y cansancio. La idea de formar una familia deja de ser un sueño y empieza a parecer una prisión. Y no es solo una sensación simbólica, es algo que afecta directamente a la vida real. Muchas coreanas dicen que el matrimonio puede significar renunciar a la carrera profesional, perder la libertad, asumir deudas y aceptar vivir bajo reglas que no tienen sentido para ellas. Para empeorar las cosas, parte de la propia sociedad culpa a estas mujeres de los problemas del país, diciendo que deberían cumplir con sus roles, como si sus elecciones personales fueran responsables de la crisis de natalidad y el envejecimiento de la población. Esta culpa injusta crea un ambiente tóxico que aleja cada vez más a las mujeres de estos modelos tradicionales. Y si la presión social y el machismo ya dificultan la idea de formar una familia, todo se complica aún más cuando recordamos que existe otro grave problema que crece dentro de los hogares coreanos: la violencia doméstica. Un tema doloroso, pero esencial para entender por qué tantas mujeres rechazan el matrimonio y temen repetir patrones que parecen no desaparecer nunca, algo que se hace aún más evidente en el siguiente capítulo. Cuando observamos la vida de las mujeres en Corea del Sur y todo lo que enfrentan dentro de una sociedad tan rígida, nos damos cuenta de que no es solo la presión social lo que las aleja del matrimonio. Hay algo aún más doloroso y silencioso que pesa sobre ellas: la violencia dentro del hogar. Mientras que las telenovelas coreanas muestran romances perfectos, llenos de cariño y gestos delicados, la realidad que viven muchas mujeres es completamente diferente. En lugar de seguridad, algunas encuentran miedo; en lugar de apoyo, encuentran control; y en lugar de compañerismo, se enfrentan a agresiones que se esconden tras puertas cerradas. Esto hace que el matrimonio deje de verse como un paso natural y se convierta en un riesgo, algo que puede engullir la libertad e incluso la propia identidad de la mujer. La situación se vuelve aún más difícil cuando recordamos que la rutina laboral en Corea es agobiante. Muchas personas pasan más tiempo en la oficina que en casa, y cuando finalmente regresan, están tan cansadas que apenas pueden respirar. Ahora imagina sumar ese agotamiento diario a un matrimonio en el que la mujer tiene que hacer prácticamente todo sola: trabajar fuera, cuidar de la casa, lidiar con las exigencias sociales y además enfrentarse a relaciones en las que no siempre existe el respeto. Es comprensible que tantas coreanas digan que prefieren quedarse solas antes que arriesgarse en un entorno en el que pueden perder la paz o la seguridad. De hecho, las encuestas muestran que alrededor del 65% de las mujeres no quieren casarse ni tener hijos, y esta cifra aumenta cada año. Lo más triste es que, en muchos casos, cuando estas mujeres piden ayuda o intentan denunciar los abusos, siguen teniendo dificultades para que se les escuche. Parte de la sociedad insiste en creer que los problemas familiares deben permanecer dentro de la familia, como si pedir ayuda fuera una vergüenza. Esto hace que muchas se callen, alimentando un ciclo de miedo y silencio. Otras simplemente deciden evitar el matrimonio para no tener que enfrentarse a lo que tantas otras han enfrentado antes que ellas. Y este rechazo al matrimonio no es una rebeldía sin motivo, es una respuesta natural a un entorno inseguro, desequilibrado y agotador. Pero mientras muchas mujeres luchan por salir de estos patrones, hay otra parte de Corea del Sur que resulta imposible ignorar, porque muestra cómo la desigualdad afecta a toda la sociedad, no solo dentro de las familias. La pobreza oculta en las grandes ciudades, especialmente en los sótanos donde viven tantas personas,
revela un lado aún más sombrío del país, donde la supervivencia y la esperanza compiten por un espacio en entornos estrechos y peligrosos, y es por estos lugares por los que pasaremos al entrar en el siguiente capítulo. Cuando pensamos en la Corea del Sur moderna, con sus edificios relucientes y sus impresionantes tecnologías, es difícil imaginar que, justo debajo de este universo futurista, exista un mundo que parece sacado de una película triste. Pero en realidad, las películas no inventaron nada. Solo mostraron lo que muchas personas preferían no ver. Parasita, por ejemplo, llamó la atención en todo el mundo por mostrar a una familia viviendo en un sótano húmedo y estrecho. Sin embargo, para miles de coreanos, eso no es ficción. Es simplemente la vida real. Estos lugares, conocidos como Banjiha, surgieron hace décadas, cuando el país temía los ataques del norte y construyó espacios subterráneos para servir de refugio. Con el tiempo, la pobreza convirtió estos refugios en viviendas permanentes, y familias enteras pasaron a vivir allí, apretujadas entre paredes húmedas y ventanas que apenas dejan entrar la luz. En los Banjiha, las personas conviven a diario con el moho, las goteras, los insectos, la falta de ventilación y, lo que es peor, el miedo a las inundaciones que pueden convertirlo todo en una verdadera pesadilla. En 2022, cuando unas fuertes lluvias inundaron partes de Seúl, algunas familias no pudieron salir de los sótanos a tiempo. Historias como esta demuestran que la pobreza no está lejos de los edificios modernos. Está a su lado, casi pegada a las paredes, como si fuera un secreto que nadie puede ocultar para siempre. Y lo más impresionante es que mientras una parte de la ciudad se eleva cada vez más, con apartamentos de lujo que cuestan millones de dólares, otra parte vive literalmente bajo tierra tratando de sobrevivir al día siguiente. La desigualdad en Corea del Sur es tan grande que parece que se trate de dos realidades que no tienen ninguna conexión entre sí. Por un lado, personas que viven conectadas a la tecnología más avanzada. Por otro, trabajadores que pasan horas recogiendo cartón en las calles para ganar unos pocos dólares. Es como si el país hubiera crecido demasiado rápido, dejando atrás a aquellos que no pudieron seguir el ritmo. Esta brecha social no se esconde en montañas lejanas o ciudades pequeñas, sino que se da en el corazón de las mayores metrópolis coreanas, donde el brillo de las pantallas ilumina calles estrechas y silenciosas en las que la esperanza intenta resistir. Y es precisamente en este espacio, entre la riqueza y la necesidad, donde comenzamos a encontrar otro fenómeno sorprendente: las favelas coreanas. Lugares que, aunque diferentes a los que conocemos en otros países, llevan la misma señal de alerta, y es hacia estas comunidades ocultas, llenas de historias y cicatrices, hacia donde nos dirigimos en el siguiente capítulo. Cuando pensamos en favelas, es común imaginar países lejanos de la realidad tecnológica de Corea del Sur. Sin embargo, basta con pasear por ciertos barrios para descubrir que allí también hay comunidades enteras que viven en condiciones precarias, aunque casi nunca aparecen en las fotos turísticas. Una de las más conocidas es Gamcheon, en Busan, que muchos llaman la Santorini coreana. Las casitas de colores, las calles estrechas y las esculturas repartidas por allí hacen que el lugar parezca una postal. Pero toda esta belleza nació de un pasado doloroso. Gamcheon surgió cuando familias pobres, sin ningún lugar a donde ir, después de la guerra, ocuparon las laderas de la montaña y construyeron sus casas improvisadas. Solo décadas más tarde, los artistas comenzaron a transformar la región, dándole un aspecto encantador que atrae a gente de todo el mundo. Pero esta transformación no se produjo en todas partes. En Seúl, en pleno centro de la ciudad, hay un barrio marginal que muestra la parte más dura de esta realidad.
Guryong. Allí, casi 2000 habitantes viven en chozas hechas de madera, metal e incluso trozos de lona, enfrentándose a inviernos rigurosos sin calefacción adecuada. Las calles son tan estrechas que a menudo 2 adultos no pueden pasar uno al lado del otro, y el riesgo de incendios está siempre presente. Muchos de estos residentes dependen de pequeños trabajos informales para sobrevivir, como recoger cartón y separar basura reciclable, recibiendo solo unos pocos dólares por largas horas de trabajo. Mientras tanto, a pocos minutos de allí, los rascacielos de lujo brillan como si vivieran en otro planeta. Lo más impresionante es darse cuenta de que esta favela no nació por elección, sino por expulsión. Cuando Seúl se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos de 1988, el gobierno quería mostrar al mundo una ciudad limpia, moderna y organizada. Por eso, muchas familias pobres fueron desalojadas por la fuerza de sus casas para que las zonas más cercanas a los estadios parecieran impecables. Sin tener a dónde ir, ocuparon terrenos baldíos, montaron refugios improvisados y poco a poco construyeron la comunidad que existe hasta hoy. Para muchos residentes, Guryong representa no solo un lugar para vivir, sino la única opción posible ante un mercado inmobiliario inaccesible, donde incluso los apartamentos pequeños pueden tener precios imposibles de alcanzar. Mientras los turistas toman fotos en Gamcheon y los residentes de lujo entran y salen de los sofisticados edificios de Gangnam, las familias de Guryong siguen tratando de mantener su rutina, siempre con el temor de perder lo que, a pesar de ser frágil, sigue siendo su hogar. Los incendios, los desalojos y las obras en los alrededores amenazan a la comunidad a diario, y las promesas de reubicación segura rara vez se cumplen. Este brutal contraste entre riqueza y pobreza, tan cerca una de otra, prepara el terreno para una pregunta inevitable: ¿cómo un país tan desarrollado sigue conviviendo con desigualdades tan profundas? Y es precisamente cuando nos acercamos a esta pregunta cuando entramos en el siguiente capítulo, donde los extremos se hacen aún más evidentes. Allí, la distancia entre el lujo y la miseria no se mide en kilómetros, sino en unos pocos pasos, y cada calle cuenta una historia completamente diferente a la anterior. Al caminar por las calles de Gangnam, todo parece haber sido planeado para impresionar. Los escaparates brillan como si hubieran sido pulidos un minuto antes. Los edificios espejados reflejan el cielo como gigantes de cristal y la gente circula apresurada, como personajes de un futuro que ya ha llegado. Es un lugar donde los apartamentos pueden costar millones de dólares y donde las grandes marcas internacionales compiten por llamar más la atención. Pero lo que mucha gente no imagina es que, a pocos pasos de este escenario exuberante, existe un mundo completamente diferente, casi como si alguien hubiera doblado una esquina y cambiado de país sin darse cuenta. Allí hay pequeñas casas improvisadas, chozas hechas de metal y madera, y calles tan estrechas que parecen esconder secretos que nadie quiere escuchar. Esta zona pobre, escondida tras los muros, no es nueva ni temporal. Comenzó a formarse cuando las personas expulsadas de otras regiones de Seúl, principalmente durante la preparación de grandes eventos, se quedaron sin alternativas y buscaron refugio en terrenos cercanos a la zona más rica de la ciudad. Estas familias, sin acceso a una vivienda digna, construyeron con sus propias manos refugios que, con el tiempo, se convirtieron en toda una comunidad. Es un lugar donde el invierno es cruel, porque las chozas casi no tienen calefacción, y el verano es sofocante, porque el calor queda atrapado en las paredes de metal. Allí, la falta de baños, el riesgo constante de incendios y la inestabilidad de las construcciones forman parte del día a día de personas que intentan sobrevivir con trabajos informales.
a menudo recibiendo solo unos pocos dólares por largas jornadas. Mientras tanto, al otro lado de la calle, la vida parece seguir un ritmo completamente diferente. Los coches de lujo circulan por amplias avenidas, las cafeterías elegantes están siempre llenas y surgen nuevos negocios constantemente, como si la riqueza tuviera raíces profundas en ese suelo. Pero basta con subir una pequeña colina o cruzar un callejón para encontrar la comunidad que muchos prefieren fingir que no existe. La proximidad entre estos dos mundos es tan impresionante que en algunos puntos se pueden ver chabolas y rascacielos compartiendo el mismo horizonte, como si se disputaran el espacio en silencio. Y no es raro que los residentes de la zona rica ni siquiera sepan que, detrás de esos muros, viven familias que se enfrentan a dificultades tan graves. La ciudad intenta, de vez en cuando, vaciar la comunidad, prometiendo reubicación, mejores viviendas y nuevos proyectos urbanos. Sin embargo, estas promesas rara vez se cumplen. En cambio, surgen nuevos intentos de desalojo y a veces incendios que devastan decenas de casas, dejando a los residentes sin ningún lugar a donde ir. El contraste es tan evidente que parece simbólico. Mientras Gangnam se viste de luces y riqueza, el otro lado lucha por mantener un techo que no se derrumbe. Y es precisamente en este encuentro de extremos donde nos damos cuenta de lo profundos y complejos que son los problemas sociales de Corea del Sur, que afectan no solo a quienes viven en chabolas, sino a toda la estructura de un país que crece demasiado rápido. Y cuando pensamos en todo esto, nos damos cuenta de que hay un grupo que sufre aún más por este desequilibrio: los ancianos. A menudo olvidados, sin apoyo y sin recursos, se enfrentan a retos tan difíciles que llegan al límite de la desesperación. Y es hacia esta parte aún más triste y silenciosa de la historia de Corea del Sur hacia donde avanzaremos en el próximo capítulo. Cuando llegamos a la parte de la historia que habla de los ancianos en Corea del Sur, nos damos cuenta de que nos encontramos ante uno de los capítulos más tristes y silenciosos de todo este escenario. En un país donde la población envejece rápidamente y casi no nacen niños, muchos ancianos terminan completamente solos, como si el tiempo los hubiera olvidado. Sin hijos que puedan ayudarlos, sin suficiente apoyo financiero y enfrentando un costo de vida muy alto, miles de personas mayores necesitan encontrar formas desesperadas de sobrevivir. Algunos dependen de pequeños trabajos que pagan solo unos pocos dólares por largas horas de esfuerzo, mientras que otros, especialmente mujeres entre 50 y 70 años, terminan dedicándose a la prostitución porque simplemente no tienen otra forma de poner comida en la mesa. Es un retrato impactante que muestra lo cruel que puede ser la vejez cuando no hay apoyo. Este abandono no solo ocurre en las calles, sino también dentro de los hogares. Muchos ancianos reciben una pensión tan pequeña que apenas pueden pagar lo básico. La falta de políticas públicas eficaces, junto con el cambio en los valores familiares, ha creado un vacío en el que personas que han trabajado toda su vida pasan sus últimos años tratando de sobrevivir con lo mínimo posible. Y cuando la soledad, la pobreza y la sensación de peso emocional se unen, el resultado puede ser devastador. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los países desarrollados, y las personas mayores representan una parte significativa de estas cifras. Son miles de vidas perdidas cada año, personas que llegan al límite porque ya no ven esperanza. Para muchos, la sensación de ser una carga es tan fuerte que parece no haber salida, y aunque la sociedad coreana es conocida por su disciplina y dedicación al progreso, esa búsqueda del crecimiento ha dejado atrás a toda una generación.
En las grandes ciudades es común encontrar a personas mayores recogiendo cartón en las frías calles o vendiendo pequeños productos en las aceras, mientras se piden a sí mismos un día más de fuerza. Pero esa fuerza no siempre es suficiente. La combinación de abandono familiar, falta de recursos y sufrimiento psicológico crea un escenario que parece invisible para el resto del mundo, pero que grita en las calles estrechas y silenciosas, donde muchos ancianos pasan sus últimos años. Y cuando juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, la presión social, la desigualdad, el machismo, los sótanos estrechos, las favelas ocultas y la distancia entre el lujo y la miseria, nos damos cuenta de que Corea del Sur, a pesar de toda su belleza y modernidad, tiene problemas profundos que no aparecen en las pantallas brillantes ni en las canciones famosas. Es un país dividido entre el futuro que ya ha llegado y las sombras que aún no se han afrontado. Comprender estos contrastes nos ayuda no solo a conocer mejor Corea, sino también a recordar que toda nación tiene historias que no aparecen en las postales, y que mirar la realidad completa es la única forma de comprender lo que realmente sucede bajo la superficie.